NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso Amor, Matrimonio y Familia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Luego, en julio, tuvimos el curso de Liturgia de las Horas y Lección Divina. ¿Se acuerdan? Ya estarán haciendo la Lección Divina en sus casas, que salieron tan entusiasmados o ya se le bajaron las baterías. ¿Estamos? Y rezando laudes también. Laudes vísperas y completas, muy bien. Espero que estén todos ahí ya rezando, Voy a preguntar a las Paulinas a ver quiénes han comprado, así lo chequeo. Aprovechar todo lo que la Iglesia nos da, queridos hermanos y hermanas, que es tan bello y tan grande. Y ahora, dentro del proceso de renovación pastoral, estamos caminando hacia la renovación de la pastoral familiar y dentro de ella también la preparación para el matrimonio. Esta mañana hemos comenzado el curso anual de formación permanente con los sacerdotes, que es de lunes a viernes, toda la mañana, desde las 9 hasta las 12:30. Y ahora comenzamos con ustedes estos encuentros, los dos, tanto en la mañana como en la tarde. Nos lo dedica el profesor José María Randle, que ha venido desde Argentina por estos días para estar con nosotros. Se lo agradecemos de todo corazón. Todos tienen la carpeta, ¿no? ¿Ven? En la parte de aquí, ¿han visto ya? ¿Han leído ya? Todavía no. Aquí está. José María Randle, familiólogo y educador. Casado con Alejandra Wilde, ¿se dice Wilde? Wild, con quien tienen 6 hijos. Muy bien, a ver si se animan ustedes también. Esa es la parejita, ya pasó de moda. Pero la parejita ya es obsoleto. La parejita ya es, eso de la década del 70, 80 del siglo pasado. Ahora estamos en el siglo XXI y es familias numerosas. Familias numerosas, muy bien. Justo una parejita me acaba de contar que están esperando ya el segundo. Muy bien, tercero ya. Muy bien, estupendo. Seguimos, dedicado a la educación y la asesoría hace más de 20 años. Ha trabajado en todos los niveles educativos, familiólogo, educador y asesor para el fortalecimiento de organizaciones en la generación de vínculos inteligentes. Ha dictado conferencias, entrevistas televisivas, charlas y talleres en Argentina, Honduras, El Salvador, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y España. Casi nada, ¿no? Sobre temas relacionados a educación, familia y comunidad. Profesor titular de Ética en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral de Buenos Aires, una universidad que no sé si ustedes saben, que tiene un enorme prestigio. Es director de la licenciatura en Ciencias para la Familia y consejero del Instituto de Ciencias para la Familia de la misma universidad. Pertenece también al grupo de investigación Varón-Mujer, dirigido por doña Blanca Castilla de Cortázar, junto a 35 especialistas del mundo, con quienes estudian los aportes de Carlo Wojtyła, Juan Pablo II, a la antropología esponsal. Es investigador doctoral en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, magíster en Calidad y Excelencia Educativa en la Universidad Santiago de Compostela, Galicia, España, por la Universidad Santiago de Compostela, licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral, orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la misma universidad. Muy bien, aquí está la presentación breve del programa. El matrimonio y la familia atraviesan una crisis institucional quizás nunca antes vista. Las raíces de esta crisis se encuentran principalmente en una crisis antropológica, o sea, sobre la comprensión del hombre, y una crisis teológica que está subyacente, ¿no? Lo importante, nos dice el profesor, no es bajar los brazos, sino renovar los esfuerzos por salvar estas instituciones naturales
pero con metodologías innovadoras y adecuadas a los tiempos que corren. Justamente esto es también el objetivo, uno de los objetivos de nuestros cursos, ¿no? La renovación, métodos adecuados. Como decía el Papa San Juan Pablo II, ya hace más de 40 años prácticamente, nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en sus formas de expresión, también la evangelización de la familia. Así que entre los objetivos, reflexionar sobre la realidad del matrimonio y la familia a la luz del magisterio reciente de la Iglesia, profundizar sobre los elementos fundantes del matrimonio y la familia y establecer posibles líneas de acción pastoral. El programa lo tienen todos también, ¿no? Está en una cara el programa del curso que tenemos en la mañana con los sacerdotes, ¿sí? Y en la otra el programa de este curso, lo tienen, ¿no? Amor, familia y educación. Lo dejo entonces con el profesor Randle, que hoy día nos presentará dos temas prácticamente unidos, ¿sí? Familia, iglesia doméstica, y matrimonio, equilibrio entre comunión y perdón. Lo recibimos entonces y le agradecemos su presencia entre nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias, profesor. Bueno, gracias, Monseñor, por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Me dijo, Monseñor, siempre llenamos el auditorio. Y tenía razón. Yo no le creía al principio, ¿no? Pero tiene razón. Y está lleno. Así que gracias por estar acá, gracias por participar. Y esto manifiesta el interés por el tema, por querer cambiar aquella realidad que nosotros queremos o creemos que es importante, ¿no? El matrimonio y la familia. Si no, no había nadie aquí, ¿no? Voy a hacer una síntesis de estas dos conferencias, pero principalmente voy a hacer foco en la primera, en lo que es ser la iglesia, una iglesia doméstica. Me parece que es absolutamente importante, ¿no? La santidad esponsal casi era impensada para un matrimonio. Piensen que la primera causa conjunta de un matrimonio que son beatificados es en el 2001 por Juan Pablo II, Luigi y María Beltrame Quattrocchi. Son los primeros como causa conjunta. Año 2001. Habían pasado un tiempo desde la venida de Jesucristo, digamos, ¿no? El primer matrimonio santo. Nicolás de Flu, por ejemplo, dejó a su esposa Dorotea con 10 hijos para alcanzar la santidad. ¿Sí? Él es santo, pero de ella no se abrió ninguna causa. Con esto no estoy dando idea a ninguno de los esposos acá para que abandone a su Dorotea y se vaya a lograr la santidad, ¿no? Porque el matrimonio aparentemente era para aquellos que no eran capaces, ¿no?, de entrar en religión, como un mal menor, como un pecadillo venial por debilidad. Entonces, quizás por mala interpretación de la carta de San Pablo, donde dice que el que esté solo no se case. Que aparentemente los consejos evangélicos, que son los que dan la perfección a la vida cristiana de pobreza, obediencia y castidad, solo pueden seguirlos los religiosos. Es decir, solo pueden ser perfectos como el Padre los que siguen los consejos evangélicos. Y si los esposos no lo pueden seguir, los matrimonios, con lo cual no podrían ser perfectos. Con todo esto no quiero ponerme en contra de la vida religiosa, ¿sí?, sino resaltar la necesidad de hablar de la espiritualidad propia de los cónyuges. Casi no existiendo manuales de espiritualidad conyugal. Hasta que llegó Juan Pablo II, quien dedicó su vida como sacerdote, obispo y papa a profundizar y divulgar la importancia del amor esponsal, sus cualidades y su espiritualidad propia. Es por esto que quisiera hablar en esta ocasión de algunas notas que son propias de la espiritualidad conyugal y de elevar al matrimonio al estado santificante, o como dice Juan Pablo II, al sacramento primordial. Esto es considerar a la familia como iglesia doméstica. Y atención, y acá me encanta porque vamos a escandalizar a muchos. Los esposos que rezan, que van a misa, que hacen adoración, hacen muy bien. Pero eso no es la santidad matrimonial.
Los esposos que se esfuerzan por evangelizar a todos, ¿sí? Que salen de misión, hacen muy bien, pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que trabajan para mantener a su familia, educan a sus hijos con esmero y cuidado, hacen muy bien, pero eso no es la santidad matrimonial. O mejor dicho, todo esto no es solo la santidad matrimonial. La santidad es la configuración con Cristo, con todo Cristo, con Cristo y su ley. Y la ley de Cristo es el amor. Y la familia tiene su ley divina particular, por la que es iglesia doméstica. Si hiciéramos una encuesta en la calle preguntando qué es una familia, nos dirían de todo, ¿sí? Es una señora que cría un perro, son dos amigos que viven juntos y comparten una refrigeradora, son unos vecinos que comparten cualquier cosa, pero pocos nos van a decir que la familia es una iglesia doméstica, que la familia es una iglesia doméstica. Muchos nos van a decir que es la unión de un varón y una mujer, quizás sean los menos, pero nadie nos va a decir que una familia es una iglesia doméstica. Este término aparece por primera vez en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 11. Y quizás este término no es tan comprensible para nosotros, puesto que iglesia, para muchos, es el continente, es el edificio, es el templo. Pero iglesia, eclesia del griego, seguía la tradición hebrea de Cajal, que es la comunidad, ¿sí? Que se congregaba en la sinagoga. Iglesia es comunidad. Eso es iglesia, ¿no? La familia es en pequeño lo que la iglesia universal es en grande. Repito, la familia es en pequeño lo que la iglesia universal es en grande. De aquí se desprenden algunas notas que pueden ayudar a la espiritualidad conyugal. La familia ha de tener las mismas notas que caracterizan a la iglesia universal, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay nadie dormido? En primer lugar, la iglesia doméstica es una. Es una. Es decir, que tiene que haber una. Cuando hablamos de unidad, nos referimos específicamente a que tiene que haber mayor unidad entre los esposos. Es decir, cuando Santo Tomás habla de las condiciones del amor, pone en primer lugar, como primera condición para el amor, es el anhelo de unidad. El amor anhela la unidad. O sea, nadie quiere amar al otro y no estar con el otro. ¿Sí? Eso de decir, yo te amo profundamente hasta el martes que viene y después no sé si te voy a amar, sería ridículo, ¿no? Todos amamos y amamos para siempre, porque es condición del amor. Y tendemos a la unidad, yo quiero estar con el amado. Y por eso los adolescentes son capaces de escaparse, o hay alguien aquí, que no voy a decir quién, pero que se escapó siendo joven y se casó a escondidas, no voy a dar nombres, pero ¿por qué? Porque el amor tiende a la unidad, el amor tiende a la unidad. Por eso una mamá es capaz de decir, yo quiero sufrir en lugar de este hijo, ¿sí? Porque tiende a la unidad, queremos ser una sola cosa. Y por eso las mamás no lo dejan crecer a los hijos, porque también tienden a la unidad, ¿no? Y por eso las suegras no quieren que su hija se case con otro, porque también ese amor tiende a la unidad, obviamente que está desordenado, pero tiende a la unidad. Segunda característica del amor es la mutua residencia, ¿sí? En el amor uno es inherente o existe en el otro. Y esto es cualidad propia del amor, ¿sí? El enamorado está todo el tiempo con el amante o el amado dentro suyo. Imagina qué está haciendo, ¿sí? Sueña con esa persona, así como el que estudia las estrellas tiene estrellas en su cabeza. No es que tiene las estrellas de verdad, digamos, ¿no? Sino que el que estudia matemática le pasa lo mismo. Bueno, el que ama a una persona tiene a esa amada o ese amado dentro suyo. ¿Sí? Existe una mutua residencia. Y esto principalmente, morar en el otro, es importante por la intermitencia que existe en la unión carnal, porque tenemos un cuerpo. Entonces no podemos estar todo el tiempo
arriba o residiendo en el otro. Y entonces esa mutua residencia de poder llevarme al otro, adentro mío, permite que yo pueda seguir amando por más que no esté con mi amada o mi amado. Tercera característica del amor es el éxtasis. Es decir, el amor me transporta fuera de mí mismo. Me transporta fuera de mí mismo. Todo puedo soportar. Y por eso cuando le decimos a nuestros hijos adolescentes, decimos, mira, esa chica no te conviene mucho porque fíjate tal cosa. Lo soporta todo, no le importa. Porque está transportado fuera de sí. Y por eso son capaces de ir a rayar un árbol para dejar sus nombres grabados, porque se conocieron hace 3 días y se aman profundamente. O sea que el amor eleva por encima del propio ambiente en el que uno está. Esa es la tercera condición. Y la cuarta condición es el celo. El celo no es como pasión, digamos, que esta persona es celosa, no, sino que el celo es esa pasión de divulgar y difundir este amor que tenemos. Queremos que todo el mundo conozca este amor. ¿Y cómo conoce ese amor? Ese amor se conoce por medio de los hijos. Porque el amor, como dice Fulton Sheen, tarde o temprano se encarna. El amor tarde o temprano se encarna. Entonces, primera nota que tiene esta iglesia doméstica es que es una en el sentido de que es única y que hay una unidad entre esposo y esposa. Y esa unidad se puede lograr siempre y cuando sean los esposos una sola carne. Pero para lograr esa unidad entre los esposos es importante que entiendan que hay ciertos límites que no permiten lograr esa unidad. Porque tienden a la unidad por el propio hecho de amarse. Pero el problema es que hay ciertos límites que no permiten que seamos uno. El primero de esos límites es las ideas que yo tengo sobre el amor. ¿Qué ideas tengo sobre el amor y qué ideas tengo sobre el otro? Si para mí el amor es puramente sensible y es escuchar pajaritos y mariposas en la panza, ¿cuánto va a durar ese matrimonio? Y 4 o 5 mariposas en la panza y se acabó. ¿Sí? Nada más que eso. Pero en cambio, si yo tengo un amor que es maduro, un amor que es capaz de darse plenamente al otro, en una entrega sacrificada, bueno, ese amor puede durar mucho más. Pero claro, es un límite el entender el amor. ¿Cómo entiendo yo el amor? Si lo entiendo de este modo sentimental, y no va a durar mucho. Si lo entiendo con profundidad, con sentido de sacrificio, con sentido de entrega personal al otro, puede durar mucho. Segundo límite que también encontramos es el límite de la idea que tengo del tiempo. El Papa Francisco dice que la inmensa mayoría de los matrimonios son nulos. Uno lo escucha y dice, un poco duro lo que está diciendo. Y sin embargo, dice, porque no pueden amar para siempre. Es que es muy difícil hoy hablar de para siempre. Porque hoy es todo instantáneo. Y no existe el para siempre. Porque el tiempo, la concepción del tiempo, se considera como dice Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, dice que el tiempo no es la arena que se escurre, sino un cosechador que ata su gavilla. No es la arena que se escurre, sino un cosechador que ata su gavilla, dice Saint-Exupéry. Y esto es clave, ¿sí? ¿Cómo considero yo el tiempo? ¿Como un tiempo de siembra? ¿Como un momento para sembrar? Y entendiendo que el único momento que yo dispongo de mi vida verdaderamente es el momento presente, porque no dispongo ni del pasado ni del futuro. Por eso, en las cartas del diablo a su sobrino, no sé si alguno leyó ese libro de Lewis, que es muy bueno, muy divertido. En una de esas cartas, en la carta 15, este tío es un tío demonio que le escribe a un sobrino demonio, explicándole, dándole herramientas para poder tentar mejor a los clientes que tiene. El sobrino es un poco inútil, no le salen muchas cosas, entonces este tío le pasa recetas, ¿no? Y una de esas recetas en la carta 15 le dice, vos tenés que hacer vivir al cliente tuyo en el pasado o en el futuro. Porque dice, el único momento
donde el tiempo coincide con la eternidad, es el momento presente. Y es donde podemos escuchar a Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, Satanás va a estar esperando que estemos pensando en el futuro o en el pasado. Y esas ideas del pasado puede ser que no nos hagan crecer y puede ser que sea un límite en esa unidad de los esposos. Puede ser que sea un límite en esa unidad de los esposos. En tercer lugar, como límite, las ideas que yo tenga con respecto a la complementariedad. Porque varones y mujeres estamos hechos los unos para los otros. Pero resulta que hoy nos están diciendo que no somos tan los unos para los otros. Bueno, sí somos los unos para los otros. Y el hombre no puede ser varón si no es enfrente a una mujer. Así como no existe, si tuviésemos una sola mano, no haría falta que sea mano izquierda o mano derecha. ¿Sí? Como tenemos dos manos, necesitamos mano izquierda y mano derecha. Bueno, en este caso, varones y mujeres somos de la misma naturaleza humana, pero somos doble modalización, una correspondencia exacta entre varón y mujer, mano derecha, mano izquierda. Como cuarto límite, para lograr esta unidad, aparece el cuerpo. El cuerpo de cada uno es un límite también para lograr esa unidad. Porque nos gustaría ser uno con el otro, pero el cuerpo lo impide. Por más que sea un vehículo, que ya veremos que es un vehículo para lograr esa unidad, pero también lo impide, porque es material, con lo cual no podemos estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y para eso es importante reconocer que uno tiene que perdonarse a sí mismo, el cuerpo que uno tiene, con estrías, con varices, con rollos, no sé cómo le dicen acá, ¿sí? Con papada, con calvicie de algún tipo, con canas, sin canas. Eso es lo que yo soy. Y con este cuerpo tengo que amar al otro y tengo que recibir al otro. Y eso es importante entender. Entonces, primera condición o primera cualidad de la familia doméstica es que es una, es decir, hay una unidad de uno con una, siendo una sola carne. Bien sabemos que hay fuerzas centrífugas, ¿sí? Que sobre todo hacen que no encuentren esa unidad los esposos. Tenemos que tratar de volver a lograr esa unidad entre los esposos, lograr esa cohesión entre el varón y la mujer, entre esposo y esposa. Pero eso implica, sí o sí, que los dos entendamos que tenemos que unirnos y unirnos para siempre. Y esto implica amar e implica también sacrificarse. En segundo lugar, no se preocupe, monseñor, me puse el reloj ahí como diciendo, apúrate porque no llegas a ningún lado. No. Menos mal que lo puso porque me estaba yendo. Pasé como 5 páginas de repente. Menos mal que monseñor puso el reloj. Bien. Porque quiero dejar después algún momento para poder hacer intercambio con ustedes, así también ustedes pueden aportar. Entonces, primera cualidad de esta iglesia doméstica es la unidad. Esposo y esposa son una sola carne, están llamados a ser uno solo. Y atención con esto, paréntesis. La familia es una, sí, papá y mamá son uno. Porque los hijos tienen en la cabeza unidos a papá y a mamá. Y si en la realidad están separados, ese papá y esa mamá, ese niño los sigue teniendo unidos en su cabeza, pero por más que en la realidad no lo estén. Con lo cual le genera un gran problema. Y la unidad de la casa, y lo que hace que se mantenga en el tiempo esa casa, es la unidad de los dos, de esposo y esposa. Entonces, acá no importa si yo digo, bueno, ¿qué es lo más importante de una familia? El esposo y la esposa. Y la educación de los hijos, el esposo y la esposa. Si eso está bien y eso funciona bien, hay unidad en esa familia. Con lo cual, es la primera nota de esa iglesia doméstica. Segunda cualidad de esta iglesia doméstica es que es santa. ¿Sí? Es santa. Los esposos reciben el sacramento que se actualiza cuanto mayor unidad exista. Atención con esto. Los esposos reciben el sacramento que se va actualizando cuanto mayor unidad exista. O sea, la familia tiene que ser santa, por supuesto, porque hay un tercero en ese matrimonio, que es Jesucristo.
ese Cristo nupcial, que integra el amor de los cónyuges, que lo eleva en el momento de su alianza matrimonial. Y por la acción ministerial de los miembros que son bautizados y por medio del sacerdocio bautismal, ofrecen sus cuerpos como víctimas en el cumplimiento del deber de Estado, completando lo que falta a la pasión de Cristo. Parece un trabalengua lo que dije, ¿no? Lo que quiere decir esto es que la santidad esponsal, ¿sí?, para que esa familia sea santa, depende de la santidad de los esposos. ¿Y cómo logran la santidad esos esposos? Principalmente por el sacramento del matrimonio. Ahora bien, el sacramento del matrimonio es bastante raro con respecto al resto de los sacramentos. Porque de los sacramentos de servicio a la comunidad, el orden sagrado y el matrimonio tienen en común los dos que es un estado de vida, ¿no? Pero son absolutamente distintos. El sacramento del matrimonio, la materia son los esposos. Así como el pan y el vino de la Eucaristía, que es la materia, en el caso del matrimonio son los esposos. Por eso hay que fijarse bien qué materia elegí. A veces ese vino estaba adulterado, estaba un poco picado, no sabemos. El pan no había sido fermentado correctamente, no sabemos. Entonces, hay que fijarse bien eso. ¿Por qué? Porque el otro es materia de este sacramento. Y cuanto más perfecta sea esa materia, más posibilidad de recibir en perfección ese sacramento. Los ministros son al mismo tiempo la materia. O sea, los ministros del sacramento del matrimonio son los mismos esposos. Y el sacerdote es un testigo cualificado de la iglesia. Pero si el sacerdote no está, incluso puede haber matrimonio. Lo importante es que estos dos estén, ¿sí? Materia y forma, que es el consentimiento. Que expresen su consentimiento y que la materia cumpla las condiciones que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, los esposos participan en cuanto esposos los dos, como pareja, ¿sí? Y atención con esto, hasta el punto que el efecto primario e inmediato del matrimonio, res et sacramentum, no es la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano. Es decir, en la medida que crezca ese vínculo conyugal, mayor santidad. Y en la medida que decrezca ese vínculo conyugal, menor santidad. Antiguamente existía en los rituales una bendición para el lecho nupcial. ¿Y por qué existía una bendición para el lecho nupcial? Porque justamente el lugar donde los esposos se inmolan en ese altar para hacer una sola carne y lograr esa unidad, y donde van a recibir la gracia sacramental, es en el lecho nupcial por el abrazo conyugal de los esposos. Cuando realizan el acto conyugal como Dios manda. Y esto es la novedad. ¿A dónde está Luis? Ah, qué nervio, ¿no? Mira cómo se le dije que iba a llamarlo para que se despierte. Mira, no levanta ni la mano, ¿no? Los esposos se santifican en el lecho nupcial. A mayor unión de los esposos en el acto conyugal, mayor plenitud de esa unión, mayor gracia sacramental. Y el sacramento se renueva por medio del acto conyugal. O sea, cada vez que los esposos tienen ese abrazo conyugal, como Dios manda, se renueva y se actualiza la gracia sacramental. ¿Y qué busca esa gracia sacramental? Que sean uno solo. O sea, la gracia sacramental busca la unidad de los esposos. Es decir, los esposos se santifican haciendo el acto conyugal. ¿A que no le habían escuchado nunca? Es muy interesante la pregunta. El tema que cuando nos casamos no es que nos dan un carnet de sexo libre, sino que cuando nos casamos tenemos que velar por la comunión con el otro. Y entonces eso implica conocer al otro, la
dignidad, respetar la dignidad del otro, ¿sí? Hay un montón de condiciones y que son reales y son lícitas. Pero lo que santifica a los esposos es eso, ¿no? Es la gracia propia del sacramento justamente está en perfeccionar ese amor de los cónyuges por medio de esa unidad entre los esposos, en ese vínculo conyugal. Entonces, el amor conyugal va a crecer en la medida que reciba mayor unidad de los esposos y mayor gracia sacramental. Entonces, ¿qué diferencia hay entre aquellas personas que no reciben el sacramento del matrimonio y viven 25 años como matrimonio natural? ¿Reciben la misma gracia? No, no reciben la misma gracia. O sea, con lo cual va a ser mucho más difícil que perseveren en esa unidad. De hecho, está comprobado hasta incluso biológicamente que los esposos comparten células y cambian su propio genoma, se va impregnando del genoma del otro. Así como una madre tiene células de sus hijos dentro suyo, incluso en el cerebro, ¿no? Tiene células de eso. Por eso el hijo para la madre es importantísimo, ¿no? Incluso no van a decir nada, pero es más importante que el esposo. No lo digan muy fuerte. Si se llega a incendiar la casa, olvídense, muchachos, van a salvar a sus hijos. A la semana le van a mandar un mensaje, ¿estás bien, gordo? Y si llega a responder es un problema, porque ¿qué le dice? Entonces rezan para que se incendie y se queme todito. Pero compartimos células y cambia nuestro propio genoma. Nosotros tenemos, por eso cuando uno ve dos ancianos, dicen, estos dos parecen hermanos, hablan igual, se mueven igual, piensan lo mismo y son dos esposos que llevan 50 años viviendo juntos. Pero no es por el hecho de vivir juntos, sino porque hasta incluso tienen parte genómica igual. Y eso es fascinante. Eso es lograr una unidad. Y los esposos tienen que lograr esta unidad, ¿no? Y el matrimonio, como todo sacramento, también es memorial, actualización y profecía, ¿sí? Memorial en el sentido que tiene que recordar las obras grandes que Dios hizo, ¿no? Y que hace a través nuestro. Y dar testimonio. Memorial de indisolubilidad, de fidelidad, de fecundidad. Y aquí es donde pueden vivir los consejos evangélicos. Porque los consejos evangélicos, para los esposos, los podrían vivir tranquilamente, ¿no? La pobreza. ¿Cómo vivimos la pobreza como consejo evangélico? Teniendo hijos, que es el fin principal de los esposos, del matrimonio. El tener hijos no me hace rico, materialmente hablando, ¿no? Inevitablemente hace que yo tenga que dar mi vida entera a otro. Es que yo quisiera irme de viaje y ahora tengo que atender a este hijo que tengo que hacerle un tratamiento de ortodoncia y no sé para qué, ¿entendés? Si después le van a sacar todos los dientes cuando se caiga en la bicicleta, pero no importa. Y estoy renunciando a un montón de cosas que son lícitas incluso. Bueno, eso es vivir la pobreza. ¿Y cómo voy a vivir? O sea, porque no es solamente la pobreza como consejo evangélico, ¿no? Porque también está la castidad, ¿sí? La obediencia. Y ustedes me van a decir, bueno, la obediencia es fácil de entender. Si uno está casado dice, la obediencia yo la voy entendiendo, sobre todo los esposos la van entendiendo automáticamente. Pero no se trata de ese tipo de obediencia, sino se trata de buscar la unidad entre los dos y uno inevitablemente tiene que ser obediente. Obediente primero a Dios, ¿sí? Al mandato divino y después entre ellos, lógicamente. Pero no es una obediencia servil. Y la castidad, es que claro, ¿cómo va a ser castos los esposos? Claro que sí hay una castidad que es conyugal. Y que implica el mismo sacrificio que cualquier otro tipo de castidad. Porque lo que hace es gobernar esos placeres sensibles del tacto, que son lícitos, pero dominarlos, para que uno pueda ser dueño de sí mismo y pueda entregarse personalmente al otro y no usarlo al otro. Juan Pablo II dice que lo contrario del amor es el uso, es usar al otro. Incluso Juan Pablo II va mucho más lejos y dice que uno puede adulterar
o caer en adulterio o ser un adúltero con su propia esposa o esposo. Dice que si uno llega a mirar a su esposa o a su esposo con mala intención, o sea, con intención de usar, se llama adulterio. Es una concupiscencia desordenada. Y eso implica castidad. Entonces los consejos evangélicos en el matrimonio se pueden vivir, claro que sí, se pueden vivir de modo pleno. Hay que animarse a hacer signos de contradicción. Hay que ser misioneros de la vida. El tener hijos es una cosa contracultural absolutamente. Pero ¿quién va a dar testimonio de la grandeza de la creación de Dios? Tercera nota de esta iglesia doméstica es que es católica. Dijimos que era una, que era santa y que era católica. En tercer lugar, católica. Quiere decir que es universal. Es decir, la gracia que reciben los esposos en el matrimonio desciende hacia los hijos y santifica toda la realidad familiar, todas las actividades, todo su día. Por eso, deberán ser un reflejo del amor que anima a los esposos, los hijos. O sea, los hijos aprenden a amar, desde el punto de vista natural, viendo a sus papás amarse. O sea, aprenden sus competencias sociales viendo a papá y a mamá que se aman. Viendo a papá y a mamá que bailan, divirtiéndose, que se abrazan, que se comprenden. Así aprenden a amar los hijos. No en educación sexual ni en ningún lado de curso que tengan que darle. ¿Cómo aprenden a amar? Así, viendo a su papá y a su mamá. Y sintiéndose amados por su papá y su mamá. Entonces, la familia es católica también en el sentido de que es universal. O sea, esa gracia de papá y mamá desciende hacia el resto, hacia sus hijos. Y el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Y se rige y se enriquece por la fuerza redentora de Cristo y la acción salvífica que tiene la Iglesia. O sea, que conduce eficazmente a los esposos a Dios y los ayuda y los fortalece en la sublime tarea de ser padre y madre. O sea, que la gracia sacramental también los ayuda a que puedan ser y que puedan cumplir su deber conyugal y familiar. Y por medio de ellos desciende la gracia a los hijos. Y esa familia queda impregnada de esa gracia. Hay un libro de Raymond que se llama La familia que alcanzó a Cristo, que pueden comprarlo allá al fondo, no sé si lo tienen, no lo estoy mandando al frente, capaz que no tiene nada. La familia que alcanzó a Cristo se llama el libro que cuenta la vida de San Bernardo. Y se llama La familia que alcanzó a Cristo. Cuenta la historia de San Bernardo. San Bernardo se hace religioso y empieza a convencer a todos sus hermanos y hasta su papá para que se hagan religiosos. De hecho, hermanos que estaban casados consiguen el permiso de su esposa para irse a un monasterio. A muchos de acá les encantaría conseguir el mismo permiso, ¿no? Pero necesitan un San Bernardo que los invite y que uno pueda decir, bueno, andate con ese. Porque si viene Bernardo ese que es vecino mío y me invita a pescar siempre o a cazar, no, ese no va con ese. Entonces, era otra época, lógicamente, ¿no? Y se iban todos. Y habla de la familia que alcanzó a Cristo. Y yo creo que cualquier familia puede alcanzar a Cristo. No solamente la que entra a un monasterio, sino la familia que hace que la gracia recibida por los esposos pueda descender hacia sus hijos. Y esa familia alcanza a Cristo. O sea, lo mejor para un papá y una mamá es ver a sus hijos que reciben la comunión en la misa del domingo, digamos, ¿no? Y esa es la familia que alcanza a Cristo. Entonces, que sea católica quiere decir que sea universal. Y que todo lo que haga esa familia tiene que ser para mayor gloria de Dios. Y eso hace que comparta esa nota, ¿no? Y entonces, como la iglesia también es jerárquica, ¿sí? También implica una cierta jerarquía o un descenso piramidal de esta gracia. Esta gracia a nosotros en la iglesia nos ingresa también por el Santo Padre, por el Papa, por los obispos, sucesores de los apóstoles. Yo tengo un hijo que lo bautizó un obispo y entonces él dice que es superior al resto de sus hermanos porque lo bautizó un sucesor de los apóstoles.
Y nadie le puede discutir porque tiene razón, digamos, ¿no? Pero no toca a nadie. Él está convencido que es superior. Entonces, en este caso es igual. ¿Sí? La gracia también es jerárquica, desciende por la jerarquía. Si papá y mamá están en gracia, sus hijos pueden estar en gracia. Cuarta nota de la iglesia doméstica es que la iglesia es apostólica. Y esto quiere decir que tiene que ser o dar testimonio a los demás, a la comunidad. Esto quiere decir que las familias tienen que hacer apostolado, tienen que salir al encuentro de los demás, pero empezando por casa. ¿Sí? En el designio de Dios creador y redentor, la familia descubre no solo la identidad, lo que es, sino también su misión, va a decir Juan Pablo II, ¿no? Lo que puede y lo que debe hacer. Y va a decir, familia, sé lo que eres, en la Familiares Consorcio. Familia, sé lo que eres. Pero esto no implica que la esposa esté todo el día ayudando a los pobres, no sé qué cosa, y el esposo esté todo el día. Lo que implica es que como familia den en primer lugar testimonio. ¿Testimonio de qué? De unidad, de santidad entre ellos. Y después que puedan hacer apostolado con los demás, pero el primero es entre ellos. Y ocuparse de su vecino, y ocuparse del otro vecino, y ocuparse de su suegra, y ocuparse de su suegro, y ocuparse de... Eso es. No hace falta que me vaya a otro lado para hacer apostolado. Y esa familia que vive, y esa familia que tiene a Cristo, evangeliza principalmente con el testimonio. Siendo y cumpliendo lo que debe ser, una sola carne, unidad, santidad y católica. Ahora bien, hemos dicho que la santidad conyugal depende del vínculo, ¿sí? Siendo ese vínculo expresión de la caridad, del amor, reflejo y expresión del amor de Cristo. Y en la medida que acrecentemos ese amor, conseguiremos la santidad, que consiste en identificarse con Cristo crucificado, con Cristo esposo y amante de la iglesia. Ahora bien, me podrían decir, ¿por qué esto no me lo habían dicho antes? Especialmente esto de tener que buscar y elegir mejor la materia del sacramento. ¿Por qué nadie habla del matrimonio como medio de santificación? ¿Por qué nadie habla de santos que murieron por defender el matrimonio, como Juan Bautista? Estamos en la parroquia de San Juan Bautista, ¿no? Tomás Moro, ¿sí? Santos esposos como Luigi Beltrame y María Beltrame, San Isidro Labrador y María de la Cabeza, su esposa, Luis Celan Martin, Balduino y Fabiola de Bélgica, San Luis Rey de Francia. Puede ser por ignorancia o por maldad. Empecemos por la ignorancia. A lo largo de la historia, los papas se han referido de manera expresa a la realidad del matrimonio y la familia, siempre en consonancia con lo revelado en la Sagrada Escritura y en defensa del orden natural establecido por el Creador. Atención, 110 papas se han referido expresamente a esta realidad, para ser más exactos. 2 puntos. En alocuciones y discursos, 1251 oportunidades. En breves, 4 oportunidades, 4 bulas, 50 ocasiones en cánones, 160 cartas apostólicas, 3 oportunidades en catecismo, 32 documentos de constituciones, 11 declaraciones, 2 decretales, 27 decretos, 4 directorios, 77 encíclicas, 24 exhortaciones apostólicas, 221 homilías, 42 instrucciones, en 106 mensajes, 14 motus propios, en 8 oportunidades en el Código de Derecho Canónico, 30 radiomensajes, 4 rescriptos, 55 respuestas y 196 saludos. Empezando en el siglo I con San Clemente I, que nos habla del cumplimiento del deber de los esposos. San Silvestre I, 314, se refiere al adulterio y al divorcio. Urbano VIII, es en el año 1637, que se refiere al matrimonio como comunidad de vida indisoluble. Alejandro VII, que nos habla de la gravedad de materia de la lujuria o sobre los errores morales sobre el matrimonio. Clemente X, que investiga sobre la libertad de los contrayentes. Benedicto XIV, que analiza la indisolubilidad del matrimonio en su encíclica Matrimoni Vínculo. Pío IX, 1846, que nos habla de la santidad del matrimonio. León XIII,
que se refiere al matrimonio civil, al matrimonio cristiano, al uso del matrimonio en los días agenésicos, al aborto o a la fecundación artificial en el Arcanum Divine. Esto es 1879. Pío XI, 1930, en la Casti Connubii. Pablo VI, en la defensa de la vida humana o en la defensa del amor humano en la Humane Vitae, 1968. Juan Pablo I nos habla de crecer en el amor matrimonial, año 78. Juan Pablo II, con Evangelium Vitae, las Familiares Consorcio, sin contar el ciclo de catequesis sobre el amor humano, que fueron 129, ¿no? Durante 5 años. Benedicto XVI se refirió al matrimonio y la familia en 435 oportunidades, y Francisco haciéndolo en casi 600 oportunidades. De Francisco se destaca La Amor y Leticia, año 2016, que dedica este texto a analizar o realizar una mirada sobre aquellos elementos que atentan contra el matrimonio, principalmente y la familia, y propone unas acciones pastorales. Y el eje central de la exhortación es el amor. Hace referencia al amor 402 veces en todo el documento. Es decir, casi 2 veces por página. Y nos quedamos a veces con el amor y Leticia, no, me suena que decían del capítulo 8, no sé qué cosa. Nadie habla del capítulo 4 que habla sobre el amor. Pregunta, ¿cuál de estos documentos leí? La ignorancia puede ser en la prédica también, ¿sí? O en la negación a aceptar la prédica, muchas veces porque nos incomoda. También puede ser, ¿sí?, que no se predique o no se hable del matrimonio por maldad, ¿sí? Como lo dijo la Virgen de Fátima a Lucía, la última batalla será sobre el matrimonio y la familia, ¿sí? Con lo cual es probable que me quede sin trabajo pronto. Y entonces, de verdad. Y entonces me parece que como enemigos, o sea, también hay maldad, o sea, también acá está la acción del enemigo. Y que ha subvertido en cierto modo la cultura en la que vivimos para que no podamos verdaderamente entender que el matrimonio es la realidad que nos hace felices. Y no solamente eso, sino por la cual recibimos la gracia sacramental. Y principalmente porque vivimos en un mundo que es superficial, donde todo es superficial, lo que conocemos, lo que queremos, lo que anhelamos, es todo superficial. ¿Qué conocemos de profundidad? Y Wikipedia y un poquito más. Imagínense eso en el ámbito de la voluntad. No queremos a nadie. Y si lo queremos por un ratito. Imagínense eso en un adolescente. No solamente es superficial, sino también que es líquida esta sociedad. Y que el asumir un compromiso le da terror. Nadie quiere asumir ningún compromiso. No conozco Arequipa, es la primera vez que vengo, pero les puedo hacer una pregunta a cualquiera que estén acá. ¿Cuánto cuesta conseguir catequistas para las parroquias? ¿Cuánto cuesta que vayan un sábado a dar catecismo? ¿Cuánto cuesta conseguir un dirigente de cualquier empresa? ¿Cuánto cuesta conseguir un director de un colegio? Nadie quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. Vivimos en una sociedad que es líquida. Todos la quieren pasar muy bien y nadie quiere comprometerse con nada. Y obviamente el matrimonio acá no entra. El matrimonio no tiene lugar. Porque el matrimonio implica una responsabilidad para toda la vida. Otra característica propia de este tiempo es el individualismo, ¿sí? Solo importo yo y me olvido del fin social que tiene el matrimonio. ¿Sí? Utilizo al otro o no, la anticoncepción, el aborto, etc. En cierto modo es un cierto individualismo. Es pensar primero en mí, después en mí, si queda tiempo en mí. En el año 2015 hicimos una investigación en mi universidad sobre la importancia de la familia para los argentinos. Como en todo el mundo este tipo de encuestas siempre terminan igual, la familia es la cosa más importante del mundo, pero nadie se casa. Y lo más llamativo era que los menores de 35 años no conocían a sus vecinos. Y ustedes me van a decir que tiene que ver eso.
Se llama individualismo. Pregunto, los más grandes que están acá, todos conocen a sus vecinos probablemente. Y son capaces de ayudarlos. Los más chicos no conocen a sus vecinos y no les interesa ayudarlos. Se llama individualismo. Es buscarse primero uno mismo y después el otro. Obviamente que esto es imposible, ¿sí? Imposible que exista amor si esto está reinando. Y por eso tampoco tienen hijos. Y perdón que lo diga, ¿no? Pero la tasa de natalidad quizás sea la última vez que venga a Arequipa. Dentro de unos años Arequipa no va a existir más, le voy pasando el dato, ¿no? Arequipa, como el resto de Hispanoamérica, ¿no? La tasa es de 1.2 de natalidad. Eso quiere decir que si tenemos 100 personas, hagamos de cuenta que son 50 varones, 50 mujeres, y se casan todos, van a tener un hijo cada uno. O sea que si son 50 parejas, vamos a tener 25 personitas. Y esos se van a casar entre ellos. Hagamos de cuenta, ¿no? Entonces son 12 contra 12, porque 12,5 no podría... Y esos, si llegan a tener uno solo, se acabó, no sé si me explico. Y eso pasa en toda Hispanoamérica. O sea, no es Europa, en realidad pasa en todo el mundo, menos en la línea subsahariana africana, que son los únicos que tienen hijos. Después el resto. ¿Y entonces de qué vamos a vivir? ¿De la inmigración? ¿Sí? Que alguno viene, se digna a venir acá, y si no, nos iremos muriendo de a poquitito. Entonces, ¿y esto por qué? Por el individualismo en el que vivimos, donde le queremos pasar muy bien. Y mis hijos son mis perros. Y como dice Groeschel, que es un sacerdote americano, norteamericano, dice, ¿quieres afecto? Cómprate un perro. Y ese es el mundo moderno, ¿sí? ¿Queremos afecto? Nos compramos un perro. Estamos complicados. Y esto encima es masificado. Y también es otra característica propia del mundo en el que vivimos, es masificado. Esto está en todo el mundo exactamente igual. Los chicos cantan y aprenden coreano porque quieren bailar y cantar K-pop acá y en Corea. Reitero, la primera vez que vengo a Arequipa, ¿no? Es la globalización. Todo el mundo hace lo mismo, porque está masificado. Entonces, lo que hacemos es, nuestra responsabilidad la licuamos. Y como todos lo hacen, no es tan grave. Y si nadie tiene hijos, entonces, si nadie se casa, entonces, y el problema es que nosotros no podemos permitir eso. Entonces, para terminar, los esposos que rezan, que van a misa, hacen adoración, hacen muy bien, pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que se esfuerzan por evangelizar a todo el mundo, que salen de misión, hacen muy bien, pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que trabajan para mantener a su familia, educan a sus hijos, que lo hacen bien, hacen muy bien, pero eso no es la santidad matrimonial. O mejor dicho, todo esto no es solo la santidad matrimonial. La santidad matrimonial es la configuración con Cristo, logrando esa unidad con mi esposa, con mi esposo, con todo Cristo, con Cristo y su ley, que es la ley del amor. ¿Sí? Y entonces, lo que tenemos que lograr es que los cónyuges sean uno solo y que ese hombre ya no sea para sí mismo, sino que sea para su esposa y esa esposa para su esposo. No son ya dos, sino una sola carne. Y están llamados a crecer continuamente en esa comunión, en esa fidelidad cotidiana, en esa promesa matrimonial que hicieron, en esa alianza, en esa recíproca donación total que hicieron. Y en esta comunión conyugal, una de las raíces es ese complemento natural, la complementariedad que existe entre un hombre y una mujer. Y se alimenta mediante la voluntad personal de querer y deber amar al otro. Compartiendo toda mi vida con el otro, mi proyecto de vida completo, lo que tengo, lo que soy. Esto es comunión entre los esposos y es fruto y signo de una exigencia profundamente humana. Y esto es manifestación clara de lo que es el sacramento del matrimonio, que es vocación y es mandamiento. Es vocación y es mandamiento, para que permanezcan siempre fieles entre sí, por encima de toda prueba, siendo generosos con la voluntad de Dios.
Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muchas gracias. Un momentito que le llevan el micrófono, ¿ya? De pie, hermano, de pie. Para que ahí le lleva el micrófono. Volumen al micrófono, por favor. Buenas noches. He escuchado atentamente su charla. El Perú es católico, pero no todos vivimos en los mismos niveles porque depende el tiempo de casados. Eso creo que es entendible, ¿no? Pero en sí somos católicos, vivimos en diferentes niveles. Mi pregunta es, ¿ya está programado para que se nos imponga la Agenda 2030? Yo no sé quién le impone contra un pueblo, porque no creo que ningún católico acepte la Agenda 2030. Y lo que es más, el mayor presupuesto de esa agenda está para controlar a los jóvenes, para que no tengan hijos, para que no se casen. El mayor porcentaje. ¿Qué hacemos con eso? Gracias. Bueno, muy buen aporte y muy buena pregunta. Si yo supiera qué hacer, de la Agenda 2030 lo que tiene, primero que ha cambiado su nombre, ¿sí? Un poco antes de tiempo, porque antes era el 2015, después se cambió. No importa, eso va a ir cambiando de nombre, pero siempre es lo mismo, ¿no? Lo que tiene de interesante es que propone cosas que son interesantes. Hay cosas que no podemos decir que no y que están muy bien. Ahora, hay 3 objetivos que son imposibles de decir que está bien, ¿no? Sobre todo cuando mete el tema de ideología de género o cuando habla de aborto en el de salud, ¿sí? Obviamente que ahí no podemos estar de acuerdo, ¿no? Ahora, nuestros hijos no tienen hijos ni se casan, no por la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 es demasiado reciente, por más que esto sean políticas que vienen hace mucho tiempo, ¿no? Nuestros hijos no tienen hijos porque lo que reina es el individualismo, porque lo que se ha perdido es la trascendencia. No tiene ningún sentido tener un hijo, humanamente hablando. ¿Para qué quiero tener un hijo? El único motivo es la trascendencia, es de que el día de mañana me va a suceder. Pero a nadie de la generación más jóvenes le importa eso. Hoy, por ejemplo, se habla de el bono demográfico, así se llama, bono demográfico. Y hay gente que está orgullosa y feliz de la vida diciendo, lo bueno que tiene esto, que vamos a ser menos en este mundo, entonces la vamos a pasar mucho mejor. Lo que no entienden que van a ser muchos menos en el mundo, es que en algún momento no va a haber nadie en este mundo. Entonces, pero no es solamente la Agenda 2030, lo que hay que hacer es mantenerse firmes, sabiendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y diciendo lo que tenemos que decir, sin miedo. En eso no hay ningún problema, iremos presos por esto, no hay ningún problema, ¿sí? Sin miedo. Pero hay que decir lo que tenemos que decir. Ahora, ayudar a nuestros hijos a que entiendan que tienen una trascendencia, que tienen una misión que cumplir en esta vida. Y que esa misión no, quizás sea repoblar el planeta, puede ser. Parece una película de ciencia ficción, ¿no? Pero quizás también sea amarse con una persona para siempre, que también es un desafío. Entonces, hay cosas que no podemos hacer de la Agenda 2030 o modificarla a nivel global, pero sí podemos hacerlo en nuestra casa. ¿Sí? Las batallas se dan en la casa de cada uno. Entonces, no pensar en cosas muy grandes, sino en cada uno y cada familia. Pero muy buena pregunta, le agradezco. Un poco más que... Okay, sí. Muchas gracias por la exposición que hasta ahora nos estás llevando. Bueno, soy un matrimonio joven, 7 años, ¿sí? Y un poco aporte y al final una pregunta, ¿no? Yo creo que
algo importante que creo que también la iglesia nos tiene que, todos los domingos, ¿no? Es rezar por las vocaciones, y para mí fue una hermosa bendición cuando me di cuenta en una homilía donde pues el matrimonio también es una vocación, y es una vocación consagrada, ¿no? Y a veces como individualistas tomamos la palabra vocación para nuestras carreras, ¿no? O para lo material, y eso en realidad tú dices, ¿qué tanto de este servicio es un servicio? ¿Es una vocación? ¿Qué es, no? Yo creo que por allí, desde el punto de vista, ¿no? de estudios, ¿cómo podemos en nuestro apostolado dar visibilidad a la vocación del matrimonio? ¿Sí? Yo creo que va por ahí la pregunta, igual para Monseñor. Muchas gracias. ¿Quiere contestar usted, Monseñor? Porque hacen preguntas muy difíciles. Aprovechar la presencia del profesor, a mí me escucha decir. Sí, primero y principal. Existe una vocación, la vocación viene de vocare, de llamar, ¿sí? Es un llamado de Dios, o sea, la vocación siempre es un llamado de Dios. Y existe una posible manifestación de esta vocación, ya sea en el matrimonio o en la vida consagrada, digamos, ¿no? Esa vida consagrada también existen laicos consagrados, etcétera, ¿no? Pero es una vida consagrada, un célibe, ¿no? Una vida consagrada a Dios de otro modo. Y eso es una vocación, ¿sí? Ahora, una carrera también puede llamarse vocación, ¿sí? Una cierta profesión. Pero quizás lo más correcto sería llamarla misión, ¿sí? Y la vocación es al matrimonio. Ahora, yo acabo de leer un montón de documentos que estoy seguro que ninguno de los párrocos de sus parroquias, no, espero que no haya ninguno de los párrocos acá, les tiene que haber explicado alguno de esos documentos en alguna de las homilías. O nunca se reza tampoco, se reza para tener sacerdotes, lógicamente, y está muy bien, y para la fidelidad de los sacerdotes, lógicamente, pero tampoco se reza por los matrimonios, no se reza por las familias, no se reza por la perseverancia de los esposos. No rezamos para tener familias santas, ¿no? Porque lo vemos como una cosa de orden natural, porque la familia es de orden natural. O sea, no es un invento de la iglesia, o de cuando vino Jesucristo al mundo dijo, che, podría ser un sacramento. No, ya existía el matrimonio. Lo que uno quiso fue elevarlo, ¿no? Pero el matrimonio es una creación de Dios. Entonces, empecemos también a rezar por eso. Y creo que debería haber eso, ¿no? Deberían haber retiros especiales para matrimonios. Deberían haber retiros que sean especiales, que busquen desarrollar el ser iglesia doméstica, el ser uno, el ser santos, el ser católicos y apostólicos. O sea, tenemos que dar ese testimonio, y eso va a hacer que otros puedan empezar a ver la importancia que tiene el matrimonio, y que esta persona es feliz siendo esposa o siendo esposo, y que cargando hijos y con un hijo enfermo, o un hijo discapacitado, lo que sea, es feliz. Eso es un testimonio enorme. Eso es un gran testimonio. Entonces, rezar, ¿sí? Y después dar testimonio. Y después visitar a los curas y que los curas nos visiten. Porque eso también les hace mucho bien a los curas y a nosotros también, ¿sí? Para aprender de cómo vivir los consejos evangélicos. Una modalidad distinta, pero tenemos que vivir los consejos evangélicos igual, somos de la misma iglesia y tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Buenas noches, doctor. Primeramente, felicitarlo por su tema. Ha tocado temas muy importantes que nos aquejan a la sociedad mundial, yo diría. Usted habló sobre que se podía llevar a cabo un matrimonio sin la presencia de un sacerdote.
Eso quería que nos aclare un poquito. Y como segundo punto, habló del individualismo. ¿Qué hacer con aquellas parejas que se unen condicionalmente o que no celebran un matrimonio? Nada más. Muy bueno, muy buenas las dos preguntas y aportes. Los curas están con miedo porque se les acaba los matrimonios en las parroquias. Y los fotógrafos que estaban acá al fondo también dijeron nos quedamos sin matrimonio, ¿a quiénes vamos a sacar ahora? El tema es el siguiente, que para el sacramento del matrimonio la materia y los ministros son los esposos, son los contrayentes. Y lo que se necesita es los dos ministros que sean libres y que expresen su consentimiento matrimonial, ¿sí? Yo te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel, Pero el sacerdote es un ministro cualificado de la Iglesia. O sea, ¿podría ese sacerdote... Sí. Perdón, ¿qué dije yo? Ministro, perdón, testigo cualificado, sí. Perdón, menos mal que me aclara el obispo. Es un testigo cualificado de la Iglesia, con lo cual ese testigo podría en algún caso faltar, ¿sí? Excepcional, estamos de acuerdo, ¿no? Que estén en una guerra y no encuentren un sacerdote a la redonda, podría llegar a existir. O en una isla, casarse ante Dios, podría llegar a existir. Ahora, lo normal y frecuente es que haya un testigo cualificado de la Iglesia, que es el sacerdote, ¿no? El diácono o sacerdote. Entonces, pero como poder podría llegar a contemplarse esa posibilidad. El monseñor es canonista acá, ¿no? Brevemente nada más, por si alguno no lo sabe, nos demos cuenta de esto que quiere decirnos el profesor. O sea, también está previsto en las normas de la Iglesia, en el derecho canónico, que eventualmente el obispo puede nombrar laicos como testigos cualificados, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta hasta qué punto los ministros son los contrayentes que efectivamente en situaciones, digamos, ordinarias de ausencia, de falta de presbítero, ¿no? El obispo puede nombrar laicos y ellos son por ese nombramiento testigos y reciben el consentimiento de los cónyuges y es un matrimonio canónico tan válido como el que se puede hacer en esta parroquia con el padre Gary el párroco, ¿no? Esto quería destacar, ¿no? Gracias, monseñor. Esto es lo bueno de tener un canonista. Aquí me falta la del individualismo. ¿Qué hacemos con los chicos que son así? Tenemos que decirle la verdad cuando hay que decírsela y después siempre dejar una puerta abierta para que vuelvan. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo van a volver. En algún momento se caen del caballo y en algún momento vuelven. ¿Dónde van a volver? Van a volver a donde dejaron la puerta abierta. Entonces dejar la puerta abierta. Decir las cosas como son. Esto está mal por esto y por esto, pero la puerta está abierta. ¿Sí? No, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, una gran charla, desearle que ha tratado temas muy importantes. Mi pregunta básicamente se puede dividir en una introducción fácil. Santo Tomás de Aquino, justamente que también creo que lo había mencionado anteriormente en su Suma Teológica, la parte de Suplementum, en la cuestión 49, artículo 3, menciona de que lo más importante en el matrimonio termina siendo, en el sentido natural, que haya una prole, o sea que como tal, por parte de estas dos personas, haya una descendencia. Y este argumento también ha sido el que se ha utilizado en varias ocasiones cuando, por ejemplo, hablamos de matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo, que se estaría anulando lo esencial, que es la prole. Pero acá mi pregunta vendría a ser si eso tampoco implicaría un reduccionismo por parte de lo que es el matrimonio, porque como usted dijo, lo más esencial al final en un matrimonio termina siendo la unidad tanto del padre como de la madre, que ese es el final, lo que debería ser el fin como tal, siguiendo en la línea de Juan Pablo II y todos los que han seguido. Así que básicamente esa sería mi pregunta. Bien, muy buena pregunta. En realidad, incluso también el derecho canónico lo plantea así, ¿no? Como fin primario es la procreación y educación de los hijos. Pero puede ser que no haya procreación. Lo que sí tiene que haber y que es un deber de los esposos, porque cuando se casan en su consentimiento matrimonial, dicen, yo fulano de tal te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel, ¿sí?
amarte y respetarte. Pero en ningún lado dicen, yo prometo tener 18 hijos con vos, porque esa parte no puedo prometerla, porque eso no me corresponde a mí. Porque el hijo es un don de Dios. Entonces eso nos pone en dos situaciones. La primera es que el deber de amar de los esposos es un deber y es una obligación. No es que yo no puedo amar a mi esposa. Lo que sí tengo que tener es la apertura a tener ese hijo, porque el amor por sí solo es fecundo. El amor es difusivo de sí. El amor me lleva sí o sí a esto. Ahora, yo no puedo prometer algo que yo no soy capaz de entender, y esto es muy interesante porque hace que el hijo se entienda como un don y no como un derecho. Hoy tenemos enorme cantidad de personas que van y encargan un hijo a un laboratorio. Eso es considerar al hijo como un derecho. Yo no tengo ningún derecho a ser padre. Yo sí tengo, ese hijo tiene derecho a tener papás, pero yo no tengo derecho a tener hijos. Lo lamento. Entonces, yo no puedo prometer algo que no corresponde a mi capacidad, ¿sí? Porque ahí interviene Dios también. Entonces, eso no quiere decir que yo no ponga medios objetivamente contrarios para no lograr el tener un hijo. O sea, el no querer un bien implica justificativo. Si a mí me regalan una Ferrari y yo les digo, no, te agradezco mucho, me decís, ¿qué? ¿Por qué no la querés? ¿Tenés que explicarle o no? ¿Por qué no quiero la Ferrari? No, mirá, ¿sabes qué? No me gusta manejar autos muy rápido, no sé, tendré que inventar alguna excusa. El no querer un bien, o sea, el no querer tener un hijo, que es un bien propio del matrimonio, implica sí o sí justificativo. Y la justificación debería ser bastante gorda. ¿Sí? Si no, no tengo un modo de justificarlo. Entonces, el problema es que si bien es el fin primario del matrimonio, la procreación y educación de los hijos, yo no puedo garantizar que voy a tener hijos. ¿Sí? Ahora es, siguiendo también a Santo Tomás, es la causa final, ¿sí? Y la causa eficiente, ¿no? El amor es la causa eficiente. Pero lo que tengo que lograr es que se amen los esposos y el hijo vendrá si es que Dios así lo quiere, ¿no? Con la apertura que ellos tienen que tener. Pero también puede ser un reduccionismo de pensar que sí o sí el matrimonio es para tener hijos. También es para tener hijos, lógicamente, y educarlos. Pero no hay que olvidarse del amor que se deben los esposos. ¿Sí? O sea, son las dos cosas. No solamente el tener hijos porque tener hijos. No sé si me explico, ¿no? No quiero confundir más con la respuesta. Sí. Sí. De hecho, en el sacramento del matrimonio, la promesa, ¿sí?, es esa. O sea, cuando los esposos se casan, prometen eso. Y es según la ley de Cristo. O sea, no es según la ley de que cada esposo se invente. Entonces, lógicamente, el fin es la procreación y educación de los hijos. Pero esa procreación no es la procreación, y hay que aclararlo hoy, o sea, no es el laboratorio. Esa procreación nace de que el hijo se engendra primero en el corazón de los padres y que se aman tanto que quieren que ese amor se haga carne. Entonces parte del amor que ellos se tienen y se hace carne, si Dios quiere, pero primero se hizo carne en el corazón, se engendró en el corazón de esos padres. Buenas tardes. 2 preguntas, por favor. Me pregunto si tal vez hay un error pastoral a la hora de proponer la vocación religiosa o sacerdotal como minoritaria y la matrimonial como algo casi no obligatorio, pero ampliamente para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla de el matrimonio y la dificultad, se asombran y dicen, bueno, entonces, ¿qué negocio trae casarse? Como diciendo, pocos podrían entender el lenguaje del amor, entonces que pocos se casen para que, en vez de, es minoritario,
Vamos a servir como sacerdotes, que es 50-50. En cambio, me parece que he crecido pensando que es solo una minoría de un lado y la gran mayoría, no es un error pastoral o de interpretación. Una pregunta sería, si en el caso de que hasta la muerte nos separe, tal vez no debería aplicar no solo a la muerte del que muera primero que rompe el vínculo, sino mi muerte que separe. Porque funciona mal el micro, ¿no? Bueno, la pregunta es si el vínculo matrimonial que tengo entendido termina a la muerte de uno de los cónyuges, no se debería entender que muere con la muerte del cónyuge, así ya esté muerto el que falleció primero. Porque, por ejemplo, ¿no?, se promueve también que hayan viudas que se consagren, pero no se promueve que hayan viudos que se consagren, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo. Tendría más preguntas, pero gracias. Muy buenas preguntas. Después déjame el papel ese que están muy buenas. Empezamos por la primera. La vida consagrada inevitablemente es para pocos. Porque Dios elige a unos pocos y es evangélico, digamos, o sea, no es invento nuestro. Dios elige a pocos, Jesucristo elige a pocos. Y eso es lamentablemente para los curas es un problema porque tienen que trabajar el doble, pero elige a pocos, elige a algunos. No elige a los mejores, elige a algunos. Ahora, lo otro también es parte de la propia naturaleza humana. El varón y la mujer, por el solo hecho de ser varones y mujeres, tienden a la unidad con el varón o con la mujer. O sea, son complementarios por propia naturaleza. Y Juan Pablo II va a decir que no existe el individuo solo. No existe el individuo como tal, sino que lo que existe es la doble modalización varón-mujer. Y que el varón se plenifica con respecto a la mujer y la mujer con respecto al varón. Tanto para los sacerdotes, monjas o el que sea, ¿no? Varones y mujeres. O sea, eso es la esponsalidad que habla Juan Pablo II. Ahora, es mucho más frecuente y más esperable que haya mayor número de matrimonios. Yo entiendo dónde va con tu pregunta. Lo ideal sería que esos matrimonios sean todos muy buenos y que se hayan elegido por los motivos correctos y que sean los dos suficientemente maduros como para poder asumir las responsabilidades que esto implica. Ahora, eso quizás no suceda en el mundo que nos toca vivir. Entonces, quizás es preferible pocos y buenos a montón mal hechos, porque después las consecuencias las pagan otros. Con respecto a tu segunda pregunta, de los viudos y las viudas. Y esto es recontra arriesgado lo que voy a decir. Espero que no me esté escuchando el obispo de la diócesis. También lo plantea Juan Pablo II. Cuando Jesucristo se encuentra con los saduceos que negaban la resurrección, y es el tema de que si se casa con el hermano, ¿sí?, la viuda se casa con el otro hermano, con el otro hermano, con el otro hermano, ¿de quién va a ser la esposa?, ¿no? Entonces Jesucristo dice que en el cielo, en el paraíso, no tomarán esposa. Es cierto, en el paraíso no nos vamos a casar. Lo que no dice es que los que están casados no sigan casados. Y acá hay un gran problema. No estoy diciendo que la muerte no rompa el vínculo, ¿no?, sino que voy un poquito más allá. El vínculo que se genera entre estos esposos es muy fuerte. Y es un vínculo que es con respecto al amor. Y en el cielo estaremos en el orden del amor. O sea, aquel que más ama estará más cerca de ese amor. Y si estos dos esposos se amaron profundamente, es muy probable que estén los dos juntos amando a Dios. ¿Sí? O sea, entonces, de hecho, y acá aprovecho a retomar un tema que me dijo Monseñor que no había nombrado, que es el tema del perdón. Juan Pablo II particularmente habla de un perdón que es especial, que es un perdón
que posibilita la comunión de los esposos, que no es solamente el perdón manifiesto, que yo digo perdóname por tal cosa que hice, sino es el perdonarme a mí mismo por lo que yo soy y los límites que yo tengo, perdonar al otro por las imperfecciones que tiene para poder lograr esa comunión. El perdón, este tipo de perdón, de perdonarme a mí mismo constantemente y perdonar al otro, es lo que posibilita la restauración del vínculo de los esposos de modo perpetuo. O sea, aquellos esposos que no se perdonan a sí mismos ni perdonan al otro, no pueden lograr esa comunión. Ahora bien, aquellos esposos que lograron esa comunión y uno de los dos se muere, no sé si hay viudos acá, pero los viudos experimentan una mayor unión con su esposa, con su esposo, después que han muerto el compañero. ¿Y eso por qué? Porque ese perdón, ese cuerpo que tenían que perdonarse o ese límite que puede ser corpóreo o material, ya no está más. Entonces la unión es mucho más plena. La comunión de los santos es eso. ¿Sí? Entonces sería una comunión mucho más plena. Ahora, ¿eso quiere decir que los viudos no pueden volver a casarse? No, por supuesto que sí. O sea, no existe vínculo, es real, ¿no? No hay más vínculo, por lo menos desde el punto de vista de derecho canónico, o sea, no existe más. Entonces, podrían casarse de vuelta. Ahora, en el cielo van a seguir unidos en el amor a esa persona que amaron, ¿no? No quiero generar confusión con esto, no quiero decir que uno es un polígamo pero en el cielo, digamos, ¿no? Sino que me refiero a la unidad de medida que es el amor. Cuanto más amamos, más plenos vamos a ser y más cerca de Dios, que Dios es amor, ¿no? Entonces, eso de la viudez me parece muy interesante. Y es prepararse también para la viudez. Y aquellos que son viudos, prepararse también para poder colaborar en otro aspecto que es distinto, ¿sí? Y también es una vocación bíblica, aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? El viudo y el oficio de la viuda. Entonces quizás pensar en qué pueden ayudar esos viudos y esas viudas, ¿no? Pero por lo pronto tienen que mantener ese vínculo que tenían con su esposa, con su esposo, por más que haya muerto. Acá hay 2 preguntas más. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy bonita, ya estás. Muy bonita la charla. Mi pregunta es, se dice que los hijos santifican el matrimonio, ¿no? Pero yo digo, ¿es dable o es grato pensar de repente en tener hijos frente a la situación actual que vivimos? No sé, las crisis que enfrentamos, las guerras. Entonces, tal vez por ahí sale el pensamiento, ¿no? Yo, digamos, como madre quisiera brindar de repente algo bueno a un hijo por amor, pero también viene esa duda, ¿qué puedo brindar si es que de repente el mundo actual en el que se vive está en descendencia, está en decadencia? Bueno, muy buena pregunta. Voy a disentir absolutamente con lo que dijiste. Esto no se hace normalmente, uno no puede contradecir, ¿no? Pero dice que el matrimonio se santifica por los hijos. En realidad se santifican los esposos aguantando a esos hijos, sobre todo tipo 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando tienen que bañarlos y qué sé yo, ahí se santifican, ¿no? Pero fuera de la broma, los esposos se santifican haciendo lo que tienen que hacer, o sea, en su deber de Estado, ¿no? Y el primer deber de Estado es amar a su esposo o a su esposa. Segundo, tener estos hijos y educarlos. ¿Qué es lo que le pueden dar a esos hijos en el mundo que nos toca vivir? Yo no viví en otros mundos, así que no tengo ni idea cómo fue antes. No tengo ni idea cómo va a ser después. De hecho, no tenemos ni idea de lo que va a ser después, porque el después no existe. Capaz que nos morimos todos ahora, no tenemos ni idea. Lo que sí sé es que yo hoy le puedo dar a mi hijo lo que yo soy. En primer lugar, le di el ser, le di la vida, con Dios, digamos, ¿no? No me tengo que creer demasiado. O sea, ya tiene la existencia, ¿te parece poco? Tiene el amor de una mamá y de un papá, ¿te parece poco? No tiene abrigo porque pobrecito, pero tiene el amor del papá y de la mamá, ¿te parece poco? O sea, no sé si me explico. Y pensar
que si Dios me mandó ese hijo, Dios tiene pensado algo para ese hijo. Y que yo no tengo ni idea en mi egoísmo, en mi cabecita y en mis miedos que son propios de una mamá y de un papá, que yo no sé qué va a pasar el día de mañana. ¿Y cómo va a ser este hijo? ¿Con quién se va a casar el día de mañana? Si no hay chicas buenas o chicos buenos. ¿Y qué sé yo? No tengo ni idea. Pero eso es no confiar en la providencia de Dios. Es decir, Dios no tiene ni idea en mi historia. Si el que maneja la historia es Dios. Entonces, ¿qué inconveniente hay? No hay que preocuparse. Y es evangélico, ¿sí? No hay que preocuparse. En vano se preocupan. O Mateo 6:33, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave. Porque humanamente vamos a estar pensando en cómo podemos solucionar esto. Bueno, no podemos hacer nada. De hecho, no podemos cambiar nada. Entonces, acá hay que pensar con la cabeza, porque para eso tenemos cabeza, y pensar cuáles son las condiciones que yo tengo hoy. Bueno, son estas. Hoy podría tener un hijo. Hay un sacerdote que se llama Caffarel, francés, que dice que siempre hay que tener un hijo más al que razonablemente se pueda. O sea, eso nos expone a una confianza ciega en la providencia. Porque si no, uno empieza a decir, yo soy el que maneja los hilos de la historia. No, vos no manejás ningún hilo de la historia. Entonces pensarlo así, ¿no? O sea, ¿hasta dónde yo soy generoso? Yo soy generoso en la medida en que racionalmente yo vea que esto es conveniente, perfecto, pero tengo que abandonarme. Si no lo hago, la vida es mezquina y mi hijo no puede ver a una mamá y un papá mezquinos. Tienen que ver a una mamá y un papá que son magnánimos, que son capaces de darse a los demás en todo, que son capaces de renunciar a sí mismos. ¿Es difícil? Sí, pero hay que hacerlo. Buenas noches. Muchísimas gracias por clarificarnos la idea de un matrimonio. Tengo dos preguntitas. La familia es una iglesia doméstica. Pregunto, ¿cómo fortalecer la iglesia doméstica? Segundo, la iglesia es la familia espiritual. ¿Cómo fortalecerla? Gracias. Muchas gracias, muy buena. Empiezo por la segunda. Hay un autor que habla de que es el útero espiritual, la familia. Es el útero espiritual. Y me parece también muy importante, ¿no? Habla de la célula moral. Un autor que se llama Rafael Alvira. Habla de la célula moral. La familia inevitablemente conforma a la persona, completamente. Y entonces, esa familia que va a ser ese útero espiritual, esposo y esposa tienen que vivir de Dios, tienen que beber de la gracia de Dios. Y principalmente el papá. La gracia ingresa a la casa por el papá. El papá es el representante de Dios en su casa. Es el sacerdote de su casa. Entonces, la clave es esa, que el papá empiece a asumir su función de sacerdote de la casa. Tiene que ofrecerse como sacerdote y como víctima. Tiene que ofrecer a Dios todo lo que pasa en su casa y ser intermediario de su familia ante Dios. Y la esposa tiene que ayudar a ese esposo a que pueda lograr eso, no reemplazarlo. Las esposas son muy buenas para empujar a los esposos. Bueno, empújenlos a eso, no al precipicio. Empújenlos a que puedan relacionarse con Dios personalmente, que sus esposos recen. Eso es lo que hace que esa familia doméstica sea verdaderamente una iglesia doméstica. Agradecemos al profesor José María por este primer encuentro. Seguiremos, Dios mediante, los próximos días también, dejando un tiempo al final para preguntas, para diálogo. Yo antes de concluir, porque he estado escuchando las preguntas, las intervenciones, por supuesto también todo lo que ha dicho el profesor, y quería poner su atención porque han hablado qué hacemos a nivel de pastoral, qué hacemos para esto, qué hacemos para lo otro, ¿no? Y entonces hemos comenzado la noche diciendo que la crisis de la familia es el resultado de una crisis antropológica.
es decir, una crisis sobre la autocomprensión del hombre, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta crisis antropológica? Es el fruto de una crisis de fe, que es el problema de fondo. Si hay una crisis de fe, incluso dentro de la iglesia, Y si hay crisis de fe, entonces también hay crisis de caridad, crisis de amor, que son virtudes sobrenaturales. La fe, como bien dice Santiago, obra en la caridad, obra en el amor. Si no hay fe, no hay amor. Y aquí está la raíz del cordero, la raíz del problema, la madre del cordero, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez sin que nos hemos dado cuenta, y esto lo he percibido en algunas intervenciones esta noche, pero además lo constato tantas veces, tal vez sin que nos hemos dado cuenta, hay una mentalidad del mundo que se ha ido introduciendo en la iglesia. Y en esto hay que tener mucho cuidado. O sea, una mentalidad mundana que se nos va colando por las rendijas, por llamarlo de alguna manera, de las telenovelas, de las películas de streaming, de las series de televisión. Ahora ya se está enseñando abiertamente en las escuelas, por eso papás, mamás, atentos con lo que les enseñan a sus hijos en el colegio. Porque toda esta ideología de género, etcétera, etcétera, esto se está enseñando abiertamente en los colegios. Y papá, mamá muchas veces no se enteran porque no se preocupan de ver los cuadernos, los libros de sus hijos, o son cobardes y no saben ir a defender a sus hijos, sacándolos de esa escuela, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Entonces, esta mentalidad del mundo se ha colado en la iglesia hace tiempo, se ha ido metiendo y se va extendiendo. Y fíjense que ayer en la misa, si no me equivoco, en la segunda lectura de ayer, San Pablo nos decía esto: atentos, no se amolden en la mentalidad de este mundo, nosotros somos otra cosa. La iglesia es el pueblo santo de Dios, somos un pueblo distinto a todas las naciones. Pero si hoy día vemos, estadísticamente, ¿qué nos pasa? Lo que está pasando en el mundo, ellos van un poquitín en esto más adelante, o sea, digamos así, se van empobreciendo más, pero nosotros vamos detrás. ¿Cuántos matrimonios encontramos hoy día con 4 o 5 hijos, 6 como tiene el profesor José María, 9 como tienen otros matrimonios aquí también en Arequipa? No encontramos. Y se consideran matrimonios cristianos. Y tienen un hijito, 2 hijitos, o postergan el nacimiento. Esto es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque, digo, ¿cómo puedes hacer, ¿no?, para vivir con una esposa, con un esposo a tu lado, y no tener hijos? O sea, ¿qué hacen? ¿Continencia absoluta durante 5 años? No. El método Bini, seguramente algunos sí, los más machos, ¿no? Pero alguna vez se falla, ¿no? No sé si me entienden. O sea, en el fondo hay una mentalidad que hay muchas personas dentro de la iglesia que van a casarse ya con un plan preconcebido. Tendremos la parejita. Ahora ya ni siquiera, ahora uno, ¿no? O sea, y cuando el sacerdote les pregunta en la misa, ¿están dispuestos a acoger, ¿no?, con amor los hijos que Dios les quiera dar? Sí, 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 te dicen sí, pero es que no están dispuestos. Entonces nos preguntamos hasta qué punto ese matrimonio es válido, ¿me entienden? Pero más allá de validez e invalidez, en el fondo, ¿no?, quiero ir al fondo del asunto. O sea, estamos tocando, estoy muy agradecido a la presencia del profesor y de que estemos aquí esta noche juntos con este curso. Hemos dado ya algo así hace algunos años, pues de cuando en cuando hay que volver, ¿no? Pero interesante preguntarnos, ¿no? O sea, atento. No vaya a ser que en el fondo tengas una mentalidad mundana, porque en el fondo tú estás en crisis de fe. No te fías de Dios, esto lo decía el profesor antes, no te fías de Dios. No crees que Dios pueda proveer al 3er, 4º, 5º, 6º hijo. No te fías. No te fías. Impresionante. Y ya está. Y lo digo no, digamos así, para, ¿cómo se dice?, darles una reprimenda. No lo digo para eso. Lo digo para ponernos en la verdad,
para vivir en la verdad. Porque a lo mejor alguno de ustedes esta noche se puede dar cuenta, efectivamente, soy un mezquino, que no me fío de Dios, que no me fío, tengo la mentalidad del mundo. ¿Qué hago? Nada, pedírselo al Señor. Señor, creo, pero robustece mi fe. O sea, ayúdame a dar este paso. Porque si no, esta mentalidad se nos va metiendo. Es horrible, horrorosa. Es una mentalidad horrible. La mentalidad de la parejita es una mentalidad horrible, porque destruye el matrimonio, lo cierra a la vida, lo cierra a la alegría, a la gratuidad, al don, aquello que Dios te quiere dar. Dios es magnífico, es magnífico. Por eso, entonces, ¿qué hacemos, Monseñor? Todos los hijos que vengan así, sí. No. Juan Pablo II lo explica muy bien. Evangelium Vitae, si no me equivoco. Paternidad responsable, efectivamente. ¿En qué consiste? Atentos, en discernir de cara a Dios si es voluntad de Dios que tenga ya el siguiente hijo. Esto es pero dice el Papa Juan Pablo II, atentos, este discernimiento es en base a la voluntad de Dios, no a mis intereses, no a yo pasarla mejor. Es que si tengo un tercer hijo, ya mi hijo no puede estudiar en el Max Uhle, o en el Prescott, o en qué sé yo qué colegio. Tendría que pensarlo, bueno, eso es un interés egoísta. O sea, está poniendo el mundo, la mundanidad. Fíjense, es que si traigo otro hijo, ya no puedo cambiar el carro y comprarme. Muy bien, o sea, más importante es un carro que un hijo. Oye, por favor, interesante, no estoy molesto, ya saben que soy un poco así apasionado, ¿no? Pero es interesante vivir en la verdad. O sea, fíjense hasta qué punto de absurdo hemos llegado dentro de la iglesia, que para muchísimos matrimonios que se consideran cristianos, que van a misa el domingo, comulgan, hacen la novena, se consagran a no sé quién, y al final, en el fondo, más importancia le dan a tener un departamento en Caima que a tener un hijo, a mudarse de distrito que a tener un hijo. Impresionante, más importante es un carro que un ser humano, impresionante. Y entonces se nos va metiendo esta mentalidad mundana que nos hace la pregunta que esta hermana muy bien lo ha transmitido. ¿Para qué traer hijos a este mundo donde hay sufrimiento, donde hay guerra, donde no le va a poder dar, tal vez no le pueda dar de comer, no le pueda dar no sé qué? Muy bien, por ahí se nos cuela. Y fíjense el demonio, esto es muy interesante, este libro que ha dicho el profesor, ¿cómo es? Cartas de ¿qué? La carta del diablo a sus sobrinos, no. Es súper interesante estas estrategias del demonio. Porque fíjense, una de las estrategias del demonio es tocarnos al sentimiento. Al sentimiento. ¿Y saben cuál es el siguiente paso de la pregunta que ha hecho esta hermana? Que ya es una pregunta que se ha hecho y se ha respondido a nivel mundial, y también mucha gente se va a mi introducción de la iglesia. ¿Y para qué voy a traer a un niño Down a este mundo? Ahí está el problema. Esa es la siguiente pregunta. Porque ahora ya con la ecografía se sabe si el niño es Down, ¿no? Y entonces, ¿qué te dice la sociedad? ¿Cómo vas a traer a un niño Down a este mundo para que el pobre sufra? Y si te mueres, ¿quién lo va a cuidar? Bla, 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 bla. Ah, atento. Esta es la siguiente pregunta. Y si tú te has creído a la primera, ¿por qué? ¿Para qué sentido tiene traer un niño a este mundo de tanto sufrimiento, de tanta guerra? Si a lo mejor no le va a poder de comer, va a ser anémico. Y entonces dirás que sí también a la segunda. Efectivamente, ¿para qué traer un niño Down a este mundo? Y la tercera, ¿y para qué seguir manteniendo a mi padre con un cáncer terminal? ¿O para qué seguir manteniendo a esta viuda que sufre muchísimo porque su esposo se le fue? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Entonces te viene la eutanasia, te viene el suicidio asistido. Así ha entrado el aborto. El aborto en el mundo ha entrado así. ¿Me entiende? Y después se dio el primer paso, y el primer paso ha sido el divorcio. El profesor esta mañana habló del tema. Creo que usted lo dijo esta mañana. El primer gran engaño del demonio en torno a la familia ha sido introducir el divorcio en las legislaciones. Y ahora se ha convertido en un derecho a rehacer mi vida. Es absurdo. Es lo más absurdo del mundo y lo más monstruoso del mundo. Familias que él o ella se marchan de la casa
porque suponen que ya no se da para más, y se van con otra, porque tengo derecho a rehacer mi vida. Y el otro día tenía yo un caso de estos, y la hija le decía a la mamá, mamá, es que mi papá tiene derecho a rehacer su vida. Oye, por favor, ¿qué mentalidad? Familia católica, de misa dominical. ¿Qué mentalidad es esta? El derecho a rehacer mi vida. Y lo que tienes derecho es a dar la vida por tus hijos, por esta mujer. Pero fíjense, esta es la mentalidad, y es muy importante, porque es importante que vivamos en la verdad. Para ser libres ha liberado Cristo, para vivir en la verdad. No nos engañemos, hermanos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, divorcio, aborto, aborto. Siguiente paso, eutanasia. Siguiente paso, suicidio asistido. En el fondo, destruir al ser humano. Destruir al ser humano. Y dentro de esto, fíjense, nos olvidamos de una cosa, que los hijos no se traen solo para este mundo. Aquí está el gran engaño. Aquí está el gran engaño. Que los hijos no son solo para este mundo, que en este mundo vivirán ¿cuántos años? 5, 10, 20, 80. El más robusto, dice el Salmo, vive 80. Ahora ya con todos los adelantos habrá que reescribir el Salmo. Pero bueno, será unos años más. Los hijos se traen para la eternidad, hermanos. ¿Cómo puedes tú negarle a una criatura la posibilidad de vivir eternamente con Dios por toda la eternidad? Dios que los ha escogido a ustedes, ¿no? A ustedes, para cooperar con Él en la procreación, en la creación de seres humanos que puedan vivir eternamente la felicidad. Es una obra de vida eterna. Es una obra de vida eterna, hermanos, traer hijos a este mundo. Es una cosa impresionante. Y las mujeres que tienen dentro de ellas esta fábrica de la vida es una cosa impresionante. ¿Cómo puedes ligarte, no tú digo, ¿no? ¿Cómo puede la gente ligarse las trompas? Horrible, yendo contra su propia feminidad. ¿Me entienden? Una cosa impresionante. Pues esto, acuérdense de esto. Porque hoy día una de las cosas que dice, fíjense, una cosa que nos ataca mucho, ¿saben lo que es? Sí. O sea, que el matrimonio solo existe para tener hijos. No hemos dicho nunca que solo existe. Pero son así, son las mentiras que nos ponen y que si uno no está atento se la cree. O sea que solamente para tener hijos. No, solamente no. El profesor también lo ha dicho, la Iglesia lo enseña claramente. El matrimonio tiene una finalidad que es doble. Una, pero es doble. El bien de los esposos, y la procreación y educación de los hijos. Van de la mano. ¿Por qué? Porque el amor es expansivo. Yo no puedo decir que amo, esto lo ha explicado muy bien Juan Pablo II, todos los papas, tal vez algo de eso salga. O sea, yo no puedo decir que amo a una persona, que me estoy donando a esa persona totalmente, si me estoy cerrando la vida. No es donación total, me estoy guardando algo para mí. Hay algo de mí que no estoy entregando, ¿no? Y entonces el acto conyugal se empobrece, deja de ser conyugal, deja de ser conyugal. Y es un acto egoísta, ya no es un acto de amor. El profesor explicaba muy bien esto, los cónyuges se santifican, ¿no? En esta mutua donación que se consuma en el lecho de amor, en el altar nupcial, en el lecho conyugal. ¿Sí? Es ahí donde se consuma esto que se ha realizado a lo largo de las 24 horas del día. Esto es muy importante. O sea, no es solamente, discúlpenme la palabra, meterse a la cama en las noches, no. Es que esto, si esto refleja las 24 horas del día, en que el esposo se ha levantado temprano, ¿no? Para irse a trabajar, sacarse la mugre, para conseguir los medios para sostener a la esposa y a los hijos, lo ha ayudado a la esposa a las cosas de la casa, la esposa o se ha quedado o se ha ido a trabajar también, en fin, ¿no? Es decir, si a lo largo de las 24 horas del día hay esta donación, se sella en el lecho conyugal, ¿no? Ahora, si en las 24 horas del día no hay esa donación, lo que se hace en el lecho conyugal es una mentira, es una mentira. Es una instrumentalización. Es lo mismo. Si un sacerdote no se entrega a las 24 horas del día al servicio del pueblo fiel,
a Dios y al pueblo fiel, lo que hace en la misa, él es una mentira. Él es una mentira. Él está cumpliendo un papel. Está como poniéndose una máscara. Es una falsedad. Eso destruye el ministerio sacerdotal. Un sacerdote con doble vida es un farsante. Lo mismo un matrimonio que no se dona a las 24 horas del día, un matrimonio que se cierra la vida por intereses mezquinos. Por eso, fíjense, damos gracias a Dios porque es muy importante. Ahora, ¿dónde está? Uy, si entonces ya mañana no vengo, monseñora. Esto, la verdad, con razón que usted nos deja entrar a todos gratis aquí, que no hay que pagar nada, porque aquí me va a salir más caro, Luego tener hijos para dar colegios. Si quieres, no pasa nada. Si no quieres venir mañana y prefieres vivir alienado, como el joven rico, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿No? Y bueno, se le dice Jesús. Y se marchó triste, pero por lo menos se marchó sabiendo la verdad. ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. No estaba dispuesto a seguir a Cristo. Ya se desengañó. Yo les digo una cosa, esto no es una ley. Aquí está la cuestión. ¿Es posible abrirse a la vida? Sí es posible. ¿Es posible tener el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto hijo? No solamente es posible, ahí está tu felicidad, ahí está tu realización como persona, en estar abierto a la vida. Claro que sí, pero una cosa, esto necesita una base, y la base es la fe. Si no tienes fe, ahí está el problema. Jamás te podrás abrir por ley y será un suplicio. Tener hijos por ley es un suplicio. Yo los invito a no tenerlos por ley, a no vivir esta intimidad conyugal. El matrimonio es una cosa bellísima. Yo la vislumbro desde el sacerdocio, porque el sacerdocio y el matrimonio son dos sacramentos distintos, pero en el fondo son dos sacramentos de entrega y de servicio, como ha dicho el profesor también, y es una cosa preciosa. En la medida en que Dios me ha concedido ir madurando, me concedido ir madurando en la vocación, y mientras uno más se entrega, más feliz es. Y es una cosa impresionante. Se duerme menos, ¿no? Se come menos, lo que sea, pero la felicidad es mayor. Es una cosa impresionante. La felicidad es mayor, es un gozo, ¿no? Es un gozo. ¿Esto es posible? Sí, termino, atentos. No es obra de tu esfuerzo. Esto es el don que Dios les quiere dar. Si nos ha traído esta noche para revelarnos esto. Esta es la obra que Dios quiere hacer contigo, gratis. Fíate del Señor y vas a ver que terminarás contento. Fíate del Señor. Evangelii Gaudium, gozo del Evangelio, Amoris Laetitia, la alegría del amor. 2 documentos de nuestro querido Papa Francisco. Muy bien, nada más. Muchísimas gracias a todos. Venga mañana de todas maneras, desgraciados. No sé,